sanaste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Amén, amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me da gusto verles. Vamos a entrar en el estudio o en la enseñanza, en la predicación de la palabra del Señor esta mañana. Me da mucho gusto verles, hermano Pedro, su esposa. También damos bienvenida al hermano Manuel Suárez, que está ahí atrás, y la hermana Auralia, que la semana pasada estuvo aquí, la hermana Auralia, después de que pasaron el COVID. Gracias a Dios, ¿verdad? Primero, el Señor. Segundo, pues qué bueno que con inteligencia, ¿verdad? Ellos dieron el paso de vacunarse. A pesar de tanta mala información que hay en las redes y a veces hasta en las iglesias, hermano. Pero gracias al Señor, porque mucha gente ya, precisamente ayer platicaba con una persona que trabaja en el centro de salud, gracias, y me decía que ya ha cesado un poco, ha bajado las estadísticas de la mortandad por causa del COVID. Se me desconfigura lo que pongo aquí, ahorita lo vamos a checar. Entonces, damos gracias al Señor por ello, hermanos. Amén. ¿Verdad? Que yo espero en el Señor que usted, si no ha pasado, no pase por esa situación. Ya un servidor estuvo por allá en esa situación del COVID. Y la verdad no es nada agradable, hermanos, ni nada que se le desee a otra persona. Nada más para que sienta, ¿verdad? No, tampoco. Para que sienta nada. No se ve bien lo que tengo ahí, por eso estoy arreglando acá. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes, el título es un poquito llamativo, si es que le llama a usted la atención los títulos, pero el tema tiene que ver, hermanos, con la vida contra la muerte, ¿sí? Entonces, de esto trata, este es el título, pero vamos a estar hablando de la vida que es Jesucristo, ¿sí? En contra de la muerte. ¿Faltó esa, mami? Lo que pasa es que quiero que se vea bien. ¿Sí se ve, hermano? Más o menos. Bueno, ahorita se va a ver mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias esta mañana, Señor, por la bendición de tenernos aquí en tu casa. Ministranos, háblanos, tócanos. Que, Señor, la palabra que se predique esta mañana sea de bendición para los hermanos que están aquí y para los que están escuchando, Señor, desde sus casas. Te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, y que reprendas toda obra de las tinieblas. Atamos, Señor, todo espíritu de muerte. No estamos llamando a la muerte, sino estamos llamando a la vida, a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, y líbranos de hablar herejías o cosas, Señor, que no son basadas en tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu dándonos sabiduría y revelación. Amén. Bien, mis hermanos, esta semana hemos estado viendo mucho, ¿verdad?, acerca de muerte. En la escuela se hizo un altar y al final de cuentas, pues los que se lo comen, ¿verdad?, los que se comen esas comidas, pues son los vivos. y bien vivos, pues, porque los maestros piden comida a los alumnos o a los padres y llevan su pan, su tamal, tamales de diferentes tipos. Terminando
la presentación del altar, pues empieza la comelona, ¿verdad? O la comilona, o la comedera de los maestros. Algunos no participamos de eso, yo en lo personal no, aunque nadie está viendo, ¿verdad? Algunos hermanos que vi, sí, tampoco me escandaliza, ¿verdad? Porque hay de todo tipo en la viña del Señor, sí, que por comer algo, no importa de dónde venga o de a quién se le haya ofrecido antes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunas cosas. Y me llamó la atención, hermanos, algo, un artículo del gobierno de México, y resulta que más o menos lo copié, y dice Día de Muertos, el culto a la muerte. Usted así lo puede buscar, gobierno de México, y busca gov.com, algo así, o sea, tiene que ver con el gobierno aquí, y habla del Día de los Muertos, que es un culto a la muerte, dicen ellos. Lo que voy a decir no lo digo yo, sino que está ahí en un artículo del gobierno de México, de gobernación. Entonces dice, a la muerte le llamamos calaca, huesuda, dentona, la flaca, la parca, etc. Y al hecho de morir le damos definiciones como petatearse, estirar la pata, pelarse o morirse. Es así como los mexicanos, dice Gobernación. Oiga, le estoy leyendo esto, hermanos, porque son autoridades en México que están diciendo esto. Y hoy, en el nombre del Señor, ¿verdad?, nosotros vamos a renunciar a todas estas cosas que nuestras autoridades están aceptando y que de alguna manera están llamando sobre México. Amén. ¿Cuántos renuncian a la muerte? A la potestad. Amén. Porque al evento de la muerte esperamos que el Señor venga antes de que nosotros muramos. Pero tarde o temprano tendremos que pasar por esa puerta. ¿Ok? Ahora, dice, es así como los mexicanos le rendimos culto a la muerte, con el humor que nos caracteriza. Hasta calaveritas hace, ¿verdad? Bueno, le llaman calaverita. Ahora, miren lo que dice Gobernación. El culto por la muerte data de la época prehispánica. Y es cierto, antes que llegaran los españoles, nuestros antepasados le rendían culto a la muerte. En ese periodo muchas etnias, o sea, pues, ¿cómo se llaman estos? Indígenas, mesoamericanos, le rendían culto a la muerte. Lo podemos saber gracias, hermanos, a los registros históricos de ceremonias realizadas por los grupos mexicas, mayas, purépechas y totonacos. Entonces, esta tradición o este culto que se le celebra, hermanos, a la muerte, es aceptado hasta por el gobierno. Entonces, como ministro, como pastor, hermano, yo no acepto eso, pues, sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre la iglesia. No somos adoradores de la muerte. Nosotros no adoramos la muerte, sino adoramos al que vive y reina para siempre. Amén. Al que dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, dijo, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, continuamos. Que el mundo adore, hermanos, o celebre la muerte, pues es entendible. El Señor dijo que los muertos entierren a sus muertos. Y los muertos, pues, celebran la muerte. Los que tienen, ¿verdad?, los que creen que la muerte es lo máximo. Es más, hay gente que adora la muerte. Pero que el mundo adore la muerte, hermanos, o que celebre la muerte, es entendible. El mundo. Pero la iglesia de Cristo no debe hacerlo.
no debe participar del culto a la muerte. Y no tenemos que ser ni chocantes, ni actuar, ¿verdad?, religiosamente con nuestras autoridades o con nuestros jefes en los trabajos, porque en los diferentes trabajos nos piden que se hagan, ¿verdad?, que se hagan altares, que usted lleve algo de comer al trabajo para ponerlo en un altar, y al terminar va a haber un convivio. Y no me extrañaría que pasara esto, hermanos. Pero si les comento un poquito de la experiencia que tuvimos esta semana, es que yo siempre le he dicho a los directores, yo no participo en eso, pero tengo alumnos que sí. Bueno, ellos que participen, porque no tienen a Cristo, las familias, ¿verdad? Pero los que son cristianos, a eso sí les digo, bueno, ya eso yo no soy el pastor de ellos, soy nada más el profesor de los niños. Si ustedes quieren participar, ya es cosa de ustedes. Y desafortunadamente algunos participan siendo cristianos. Los veo muy calladitos, hermano. ¿Están enojados? No será que ustedes comieron tamal de muerto, pan de muerto, todavía falta. Bueno, entonces estamos poniendo la vacuna. Bueno, pero ya esta semana empezaron a hacer los altares en algunos trabajos, en algunas escuelas. Mi hija, por ejemplo, a los niños en la guardería los iban a pintar de calaveras. Y dijo ella, no, yo no voy a mandar al niño. Y no lo mandó. Esa es una manera, ¿verdad?, de esquivar ese asunto. Ahora, algunos otros nos dijeron, hay que arreglar el altar. Yo desde acá, usted sabe, diré que yo no participo en eso, pero aquí estoy. Y ya me puse ahí atrás a escuchar no el rezo, porque no hicieron rezo, solamente una maestra dijo algo de qué significaba. Y incluso, hermanos, es cierto, si usted investiga esto, la UNESCO declaró patrimonio cultural el Día de los Muertos. Entonces, como lo declaró la UNESCO, muchos creen que entonces pues es aceptable, ¿verdad? Pero no todo lo que, hermanos, declaran los organismos internacionales son agradables delante del Señor. Es más, no todo lo que legalizan, hermanos, los gobiernos es agradable al Señor. Amén. Bueno, pero aquí yo puse algo. Es entendible entonces que el mundo, gracias mami, papi, que el mundo celebre o adore la muerte es su problema. El problema sería que lo que hemos recibido a Cristo, que es la resurrección y la vida, lo hagan. Y entonces le quemen veladoras a los muertos, pero más que a los muertos, a la muerte, porque los muertos nada saben. La Biblia dice que los muertos nada saben. El que ya murió ya no está acá, no te ve, no te oye, no habla contigo. No. Yo a veces he soñado, hermanos, que estoy hablando con alguien que ya murió y digo, Señor, reprenda eso. Y me pongo a reprender eso, porque algunos pueden empezar, hermanos, a recibir espíritus espíritus pues malos. ¿Me entienden? Y empezar a practicar el espiritismo. Incluso en el Facebook se practica el espiritismo de alguna manera, porque ponen cosas ahí, ¿verdad? Hay unas fotos de muertos que hay una aplicación que hace que se muevan. ¿Sí lo han visto? No sé quién lo ha visto, pero existe. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, la iglesia de Cristo no debe participar en la adoración o en la celebración, hermanos, de la muerte. Yo les voy a poner algo aquí. Por eso le pedí a mi esposa que me ayudara ahí, hermanos, para poner, a ver,
para poner este video, pero, mijo, ¿cómo le hago aquí para que este video se vea? Le pongo, a ver, ¿tú qué sabes? No aparece, ¿no? Allá, mira, allá en la esquinita. Allá abajito. Fíjese lo que le voy a poner aquí, abajo. A ver si lo pasa la... No. Bueno, ahorita lo voy a ver si lo agarramos en el internet. Solamente, hermanos, lo que pasa es que en esta iglesia, que es una iglesia que se llama Journey Iglesia, es cristiana, más de 5,000 miembros. Pero ahí donde, aquí está la iglesia, miren, esta parte. Pero aquí aparece un tipo de van, y en esa van aparece, a ver, hermano, permítame si lo puedo encontrar. Y en esa van, hermanos, aparece, ahí está una muerte, la imagen de una muerte, más bien una calavera, algo así. ¿Cómo le hago aquí? Seguían Suárez, ok. A ver si lo encontramos. A ver si está por acá. Pero una iglesia está celebrando saliendo del templo, hermanos, se ponen a celebrar este tipo de cosas. No lo encuentro. No sé entonces cómo se pone esto. Miren, nada. Bueno, entonces no. Ya luego, si puedo mandárselo por el WhatsApp, se lo voy a mandar para que usted tenga una idea. Pero es lamentable, pues, que no solamente el mundo, sino que la iglesia ya se está contaminando con todas estas cosas. Tienen entonces detrás en la van una muerte, una calavera, y los huesos, pues, y ahí se toman fotos los niños, los hermanos, saliendo del culto. Y al lado, del otro lado de la van, hay una imagen grotesca, ¿verdad? Como pintada, pues, así de esos fantasmas de Halloween. Y también ahí se pone la gente a tomarse fotos, saliendo del culto, como la canción de La Llorona, saliendo del templo un día, ¿verdad? Ahí estaba entonces, no La Llorona, sino ahí estaban esas cosas. Me llamó la atención, y cuando yo vi este video, hermanos, la verdad mi corazón se me partió, me quebrantó, porque lamentablemente, hermanos, ya hemos hablado, ¿verdad? La semana pasada hablamos de los 7 escenarios escatológicos. Y uno de los escenarios escatológicos es el escenario iglesia, que está siendo contaminado por Babilonia. Y Babilonia es la madre de las mezclas, la madre de las rameras. Entonces, vamos a entrar a lo siguiente. Nada más estoy dando una introducción. Fíjese, ya llevo bastante tiempo. ¿Sabía usted que la calabaza simboliza la muerte? Mire, sí, o sea, es el Halloween, pues, es una fiesta que va relacionada, ¿verdad?, con el Día de Muertos. Tiene sus otras definiciones o conceptualizaciones, pero mire, Segunda de Reyes 4:39, dice la Reina Valera 1960,
Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montes, como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Era veneno, había muerte. ¿Sí? Pero hablando más que literalmente, espiritualmente. Usted sabe que en la Biblia hay figuras que nos dan a entender, hermanos, cosas. Entonces, de acá, o aquí hay usted sabe que nuestro Dios, hermanos, es mucho más sabio que el enemigo. Y el enemigo, hermanos, muchas veces copia del Señor cosas. Ya hemos hablado de eso. Entonces, no es de extrañarse, ¿verdad?, que hayan símbolos que se manejan en el Día de los Muertos y también en el Halloween, hermanos, que tengan que ver con muerte. Es una constante llamada a la muerte. Ahora, vamos entonces a ir entrando. Hablemos entonces de la intromisión de la muerte en la historia humana. Aquí tengo un detalle. Es que no quiero irlos dejando los detalles que tengo acá para que no me acostumbre a lo mismo de siempre, ¿verdad? Ahí luego lo arreglo. Hablemos de la intromisión de la muerte en la historia del hombre. Todos sabemos esto, que cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, les sobrevino a ellos y a sus descendientes la muerte espiritual y la muerte física. Ahí entró la muerte. La Biblia dice, hermanos, y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué mandó Jehová Dios? Que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comieran. Estoy resumiendo nada más. Porque el día que de él comieran, iban a morir. Entonces, esa palabra morir, hermanos, tiene que ver con matar. ¿Qué lo iba a matar? ¿Qué lo iba a convertir en un cadáver? ¿Qué lo iba a consumir? ¿Qué lo iba a volver un difunto? Porque esa palabra morir es la palabra mut. Vas a perder la vida, le dijo el Señor. Pero ¿quién se la iba a quitar? El pecado. Amén. La desobediencia de ellos iba a abrir la puerta a la muerte. Entonces muchas veces nuestra desobediencia, hermanos, es la que abre la puerta a la muerte. Mire, vamos acá a ver. Génesis 3:4. La serpiente le dijo que ese sigue siendo el engaño de la serpiente a la humanidad. No vas a morir. No morirás. Dios te dijo esto, pero no es cierto. No vas a morir. Hazlo. Entonces, encontramos pues que ya cuando lo hicieron, el Señor le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es una alusión a la muerte. Vas a volver allá. Ahora, nada más a manera de comentario, la serpiente, hermanos, ¿qué come? De acuerdo a lo que el Señor le dijo: sobre el polvo andarás y polvo comerás. ¿Y el hombre qué cosa es? Polvo. Pero cuando el hombre, hermanos, no busca de Dios, sino que vive en la pura carne, y su corazón y su mente están centrados en lo material, en el humanismo, ¿sí? Entonces es comida de serpiente. El diablo nada más hace así, se pone su ¿cómo se llama esto que se ponen acá? Su pañuelito y dice: aquí hay comida. Entonces, mire, vamos a continuar, era un comentario. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Entonces el Señor le dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Se estableció que los hombres mueran una sola vez, pero también se estableció que después de eso vendría el juicio. Amén. Bueno, entonces la muerte trajo separación de Dios. Miren las consecuencias, hermanos, del pecado, que le abrió la puerta a la muerte, y la muerte trajo consecuencias también, trajo separación de Dios. La Biblia dice, hermanos: y dijo Jehová Dios, Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense, hermanos. Nada más imaginémonos. El hombre viviendo en pecado, viviendo en el vicio, en el adulterio, en la homosexualidad, y aparte de eso, viviendo eternamente. ¿Cómo estaría el mundo, hermano? ¿Cómo estaría la sociedad? Más de lo que está. Entonces, el Señor dijo: bueno, vamos a separarlos. Estos están muertos. Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, bueno, vamos a ver acá. Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, que no coma del árbol de la vida. El hombre fue separado de Dios y fue separado de la misma vida, porque abrazó la muerte, prefirió la muerte. Y esto nos habla, hermanos, como que el hombre, por ejemplo, aquí Ruth capítulo 1 verso 17, dice, habla también de separación. Esta mujer dijo: donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. A donde yo quiero llevarle es que dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, la muerte es una separación. Amén. No solamente nos separa de nuestros seres queridos. La muerte espiritual que sufrió Adán, hermanos, ¿los separó de quién? Ayúdenme. ¿De Dios? ¿De qué más? De la vida eterna. Los separó de eso. Entonces aquí Ruth está diciendo: solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, estoy nada más poniendo algunos ejemplos de lo que dice la Biblia. La muerte se transmitió, hermano. La muerte se transmitió según Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense cómo se fue metiendo la muerte, ¿sí? Por un hombre. Adán fue el hombre puerta por el que el pecado entró, y juntamente agarrado de la mano del pecado entró la muerte. Entonces a veces nos preguntamos y nos lamentamos, ¿verdad? Decimos: qué triste que vayamos a morir. Pero dice que todos pecaron. ¿Quién, hermano? Mire, el ser humano, nosotros a veces culpamos a Adán y a Eva. Había alguien que decía: cuando lleguemos al cielo, yo le voy a reclamar a Adán. ¿Por qué? Porque por la culpa de Adán nos morimos. Y entonces dice: pero ya me acordé que yo también he pecado. Entonces, como yo también he pecado, estoy bajo la misma condenación o bajo este mismo régimen. Ahora vamos a ir avanzando, hermanos,
porque ciertamente nosotros ya no estamos bajo el régimen de la muerte, pero vamos a ir poco a poco. Acuérdense que la revelación en la palabra de Dios es gradual. Amén. La revelación, hermanos, va despacio. Hay cosas que yo no entiendo ahora, pero después la vamos a entender. Hay cosas que usted no entiende ahorita, pero si vamos manteniéndonos, hermanos, en el camino del Señor, vamos a ir nosotros adquiriendo cada día más y más revelación de parte del Señor. Entonces, el pecado pasó a todos, la muerte pasó a todos pecamos. Me decía mi hija, la más pequeña, decía, papá, y todos tenemos que morir. Y le dije yo, pues, quizás muy crudo, ¿verdad? Era una niña pequeñita. Sí, hija, todo. Yo no quiero morir, papá. Y empezó a llorar. Era una niña, pues. Pero la verdad que, hermano, ¿quién quiere morir? ¿Quién? Nos negamos a morir. ¿Sí? Mire, entonces sí, porque mire, mucha gente no quiere morir, pero tampoco quiere obedecer, ¿verdad? Al Señor. Quiere seguir haciendo, o sea, quiero vivir, pero para hacer lo que se me dé la gana a mí. Para que yo haga mi voluntad. No para hacer la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Es decir, si yo vivo para Cristo. Y si me muero, me voy con Él. ¿Verdad? Muero para Él. Bueno, vamos a avanzar. Pero lo cierto, hermanos, ahorita vamos a ir viendo, Romanos 7:5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, dice, y dábamos fruto para muerte. Nuestros frutos sin Cristo, hermanos, nos separaban más. No eran frutos del Espíritu Santo, sino frutos ¿de qué? Para muerte. Es decir, nuestras acciones, nuestra manera de vivir, hermanos, nos separaban más de Dios. Y la muerte, entonces, hermanos, que el Señor reprenda todo eso, ¿ah? Pero mire, Salmo 89:48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Es una pregunta, hermano. ¿Conocen a alguien que no vea muerte? Aquí, pues, de aquí de Cunduacán. En México, tal vez Chabelo, dicen que allá en Inglaterra, la reina, ¿cómo se llama esta? La reina Isabel, que tiene años, hermano. Y no estamos deseándole la muerte tampoco, ¿verdad? Pero como eso, ellos se saludan. ¿Sabe cómo se saludan a la reina? Le dicen, ¿cómo es? Que viva la reina, algo así. Larga vida. Larga vida. Larga vida a la reina, ándale. Entonces, la están bendiciendo. Pero ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Quién? Hace poquito andaba yo corriendo tras un balón. 17, 18 años. ¡Y! Agarraba ¿cómo se llama? El lado derecho o el lado izquierdo, corriendo tras de un balón. Y yo me sentía, hermano, supermancito. Y ya hoy tengo 53 años. Como dijo una sobrinita mía, ¿y cuántos años tienes, abuelito? Ya tengo 70, algo así le dijo su abuelito. Y dice, ya te falta poquito para morir. Mire, pero la verdad es que aquí, hermanos, mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren gente madura y mueren ancianos. ¿Por qué? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol, el Seol, el lugar de los muertos?
¿Podrá alguien burlar la muerte? ¿Podrá alguien vencer la muerte? La muerte, hermanos, es una potestad maligna. Eso lo vamos a ir viendo ahorita. ¿Cómo es una potestad, hermano? Sí. Así nada más a manera de plática. ¿Qué potestad conoce usted? Está el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Está la maldad, la iniquidad, pues. Antes de que Satanás existiera, hermanos, ya existía la iniquidad, la maldad. Ella fue la que indujo a Satanás a pecar o a rebelarse contra Dios. Usted lo puede estudiar, hermanos. Usted investiga, ¿verdad? Y ve que dice, hasta que se halló en ti, no maldad, sino se halló en ti la maldad. Pero hay otras potestades. Está el espíritu de Jezabel. Y hay otras más. Pero una de ellas es la muerte. La muerte es una potestad maligna. Mire cómo dice aquí la Biblia, hermanos, Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó. O sea que de alguna manera, hermanos, ella se siente reina. Se sentía. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, vamos acá. Yo quiero Apocalipsis 6:8. Ahí dice, miré y he aquí un caballo amarillo. ¿Y qué dice? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tánatos. ¿No le parece algo así, como reconocido ese nombre por unas películas, ¿verdad? Que se llamaba Thanos. Bueno, no se llamaba la película así. ¿Cómo se llamaba la película? Los Vengadores. Y que había un personaje ahí que se llamaba Thanos, que representa la muerte. Pero la muerte, hermanos, es una potestad. Montaba un caballo amarillo y el Hades, que es, hermanos, el infierno, lo seguía. Y dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿A quién? A la muerte. Porque es una potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Entonces, estoy dando nada más pues prácticamente voy leyendo lo que tengo aquí, pero dice, la muerte. Usted lo puede encontrar en el diccionario Strong, que es un diccionario de las palabras griegas y hebreas, y ahí se encuentra esa palabra, Thanatos, que se pronuncia Tánatos, y está en el numeral G2288, y significa mortandad, muerte, muerto, muerta, mortal. Entonces, pero el hombre decide entre la vida y la muerte. Dios le dio al hombre, hermanos, decidir desde el principio. Mire, nada más imaginémonos, ahí está Adán y Eva. Y el Señor le dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál les prohibió, hermano? Pero ¿verdad que el árbol de la vida no se lo prohibió? No se lo prohibió. Y no comieron del árbol de la vida. El hombre sigue siendo terco. El ser humano sigue siendo así, hermano. Toma malas decisiones. Claro, inducido por Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque la indujo a Eva. Y fíjese que aquí hay un detalle, que a Adán fue el que se le dio el mandato.
De todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él le pasó esa información a Eva. Y Eva tal vez no le puso mucha atención al discipulado que le dio Adán. Porque ya cuando la serpiente empieza un diálogo con ella, que por cierto no tenía por qué hablar con la serpiente. No tenía nada que hablar. Pero ella empezó un diálogo con la serpiente, hermanos. Y entonces la serpiente le engañó. Y ella le aumentó al mandamiento, porque dijo, le dice la serpiente, ¿es cierto que el Señor o Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol? No, el Señor nos dijo que sí podemos comer de todos, menos de este árbol que es de la ciencia del bien y del mal, que no lo comamos, ni siquiera lo toquemos. Sí, Adán estaba, quién sabe, ocupado en su trabajo, quién sabe qué, o estaba durmiendo. Lo que yo quiero mencionar aquí es que Eva le aumentó al mandamiento. Hermano, y el legalismo también es una puerta para el diablo. El legalismo religioso. Bueno, entonces, pero si ahí estaba el árbol de la vida, ¿por qué escogieron el de la ciencia del bien y el del mal? Que al fin de cuentas, la consecuencia iba a ser muerte. Es decir, que estaba el árbol de la muerte y el árbol de la vida. Pero escogió el árbol de la muerte. Entonces, Dios le dio la capacidad al hombre de decidir. Y en eso consiste la perfección del hombre. Hermano, pero si Dios hizo perfecto al hombre, preguntan algunos, ¿verdad? ¿Por qué el hombre pecó? Por eso precisamente. Porque está hecho tan perfecto que puede tomar decisiones por sí mismo. La libertad de escoger. El libre albedrío. Usted y yo tenemos la capacidad, hermanos, de parte del Señor para escoger la vida o la muerte. Aquí vamos a entrar ya un poquito más en algunos detalles. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, delante de nosotros el Señor nos dice, ahí está, mira, igual que a Adán y a Eva, tienes la opción. Pongamos un ejemplo así sencillo. Tienes la opción, mira, aquí está tenemos culto los domingos, ¿verdad? Pero es que el domingo, pastor, ay Dios, es que yo no puedo. Pues tú decides. Tú decides. Ni el pastor puede decidir por usted. ¿Me entiendes? Dice Dios, fíjense, ¿quién habla aquí, hermanos? Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien a tu derecha, la muerte y el mal. Decide. Tenemos que ser más sensatos y más obedientes y más inteligentes que Eva y que Adán. Jeremías 21:8 dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué camino quieres llevar? Ay, pastor, me la pone difícil. Pero si ya aceptamos a Cristo, es cuestión de esforzarnos. Y si nuestro corazón, hermanos, se está inclinando hacia la muerte, entonces tenemos que decirle, Señor, mírame, Señor, yo quiero servirte, pero me gusta el pecado y el pecado genera muerte. Perdóname, ayúdame, cámbiame. Porque ahí se va a ver, hermanos, si verdaderamente queremos, ¿verdad? Porque si yo digo, la verdad, hermano, es que yo, ¿qué ejemplo podemos poner? Ayúdeme para que usted participe. Un ejemplo. Un ejemplo de decisión.
¿Ok? ¿Verdad? El que tome el camino de la vida va a salir adelante. Y el que tome el camino de la muerte, pues sí le va a llegar la espada, las enfermedades. Ahora, pero yo lo que quería poner aquí es que todos nosotros tenemos, hermanos, delante de nosotros tenemos dos opciones. A nivel general, dos opciones. El bien y el mal. La vida y la muerte. Vamos a seguirlo leyendo, pero mire cómo dice acá. La vida y la muerte, ¿de qué depende entonces? De la lengua. Tú decides qué hablar. Ay, hermano, es que yo no puedo. No, pues no puedes. Si tú decides, ¿verdad? Si tú dices con tu lengua, no puedo, tienes razón, no puedes. Pero si dices, todo lo puedo en Cristo, también tienes razón, sí puedes. Sí, porque a veces nosotros, hermanos, nos escondemos detrás del no puedo para seguir haciendo el pecado, para seguir cometiendo nuestras fallas. Es que no puedo dejar ese pecado, no puedo. Pero y no, la Biblia nos dice, pues todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y luego dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Por eso ahí tenemos los predicadores, cuidado en cómo vamos a decir las cosas. Y los hermanos, ¿verdad? Que a veces jugando, decimos cosas que no debemos decir. Acabo de comprar un carro y ya no tarda y me choco por ahí. ¿Y eso? ¿Por qué va a andar hablando cosas que no debe hablar? Porque depende, hermanos, la vida y la muerte. Si usted escoge entre la vida y la muerte, eso depende de su lengua. La gente está llamando a la muerte, hermano. Nosotros viajamos a veces, bueno, ya varias veces hemos viajado en avión. Yo no estoy esperando que el avión se caiga. No. Estoy esperando llegar al lugar donde voy y regresar con bien. Y ni voy vacilando con que, ay, no voy a hacer que se va. No. Señor, reprenda eso, hermano. Mire, los que hablan mucho van a sufrir las consecuencias. Si hablas muerte, muerte va a venir. ¿Qué cosa hace la gente en nuestro país, hermano? Para estas fechas, todo es muerte. Pan de muerto. Tamal de muerto. Día de los muertos. Este es el mes de los muertos. Y algunos hermanos, mire, esto es hasta como, ya hasta huelen ¿cómo se llama eso? Esa cosa que le echan, el incienso ese que echan. Dice, ya hasta huele a octubre y noviembre, ya huele a eso. Y cuando entra diciembre, huele a Navidad, dicen algunos. Padre Santo, hermano, la vida y la muerte dependen de nuestra lengua. No declare cosas malas. Ay, esta enfermedad, una vez me caí yo cuando estaba chamaco, me caí y me rajé la cabeza. Bueno, ya ahorita no tengo pelo, pero me rajé la cabeza. Y yo lloraba porque me acordé, no sé de dónde saqué eso, pero yo le decía a mi mamá, ¿verdad que así murió mi abuelita? Y así voy a morir yo también. Estaba yo niño, pero yo era un niño, era inmaduro. Era inmaduro. Ahora, hermano, una cosa es cuando otro, ¿verdad?, se va a morir. Le dice, tranquilo, hermano, nada más relájate y déjate ir. Bueno. Sí, de todas maneras, todos tenemos que morir. Le decía yo a una persona, no voy a decir el nombre, pero mi familia sí sabe. Le digo, oye, y ya murió Fernando Ruiz. Sí, pero ya estaba viejo. Sí, pero ya murió, pobrecito, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando él tenga esa edad y tenga que enfrentar la muerte? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, cuando otro se va a morir, que dice uno, deja, está llorando, tienes que enfrentarte, tienes que tener valor. Sí, pero a ver cuando te toque a ti, hermano.
Si no vamos a estar se nos va a arrugar aquí la frente y vamos a decir, Padre Santo, ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me llama mucho la atención esto porque mire, vamos a Jeremías 8:3. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Hermano, este texto, esta parte, habla de una mala generación que toma malas decisiones y que escogen el camino de la muerte. Hermano, ya nosotros escogimos el camino de la vida. Ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces, hermanos, seguimos mirando hacia allá, hacia Egipto, hacia donde están los ajos, la cebolla, los puerros, hacia donde está la muerte, la esclavitud. Pero el Señor, hermano, no quiere que seamos de una mala generación, de una mala genética. No escojamos la muerte, escojamos la vida, seamos inteligentes, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ver otro texto. Mire, Romanos 6:16. ¿Acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hermano, mire, nosotros tenemos que servir sí o sí. O sea, ¿le servimos a Dios o le servimos al diablo? No hay vuelta a Dios. Entonces yo mejor escojo servirle a Dios. ¿Y usted? Amén. Hay que servirle a Dios. Pero si nos entregamos a alguien para obedecerlo, me entrego al vicio, me entrego a la prostitución, a la drogadicción, me entrego a la fornicación, me entrego al pecado, entonces soy esclavo. Pero si me entrego a Cristo y los miembros de mi cuerpo son para servirle a Cristo, entonces soy esclavo ¿de quién? De Cristo, siervo de Cristo. Ahora dice, claro que lo soy. Claro que lo soy, claro que lo soy. Es inevitable servirle a alguien. Ya sea esclavo del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia, a ser justificados, a ser declarados inocentes. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Hermano, mire, le decía, todos en algún momento tenemos que morir. ¿Qué tenemos que hacer antes de que enfrentemos la muerte? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Mire, Primera de Crónicas 22:5. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho. Pero ¿sabe qué? David ya estaba viejo. Como dijera, ya está viejo. Dice, y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Miren la mentalidad de David, hermano. Ya David era un anciano, pues. No le digamos viejo, pero ya era un anciano. Hermano, ¿hasta cuándo empieza la tercera edad? ¿No saben ustedes? Bueno, ya AMLO le puso a los 65, ¿no? No. 60. A los 60. Pero ¿es la tercera edad ya a los 65 o los 70? 65. Entonces, hermano, ya estoy así estoy ya casi. Ahora, David, antes de su muerte, ¿qué hizo? Hizo preparativos en gran abundancia. ¿Para quién hizo esos preparativos? Para su hijo Salomón y para la obra del Señor. O sea que David, hermanos, dijo, uy, yo ya sé que me voy a morir.
Le voy a decir esto. Platicaba yo con un maestro, dice, yo le dije a mi papá, papá, pon las cosas ya, empieza a ponerlo a nombre de a quién le va a dejar. ¿Sabe qué hizo? Se enojó mi papá. Se enojó. Porque ya tú dices, tú ya me estás deseando la muerte. No, es que algún momento tiene que pasar. Nosotros desde hace ya un ratito, hablemos unos 10 años, desde unos 10 años para acá, empezamos. Aunque ya antes de eso, creo que hace unos 20, compramos un terreno en Jalpa y se lo dimos a la mayor. Compramos otro. Ese le tocó a la niña, Sandy, les digo, Yami. La casa, ya tiene también. Allá donde estaba el terreno de ella, ese también es una parte de mi hijo. O sea, hablando así, ya prácticamente distribuimos. ¿Me quiero morir? No. Bueno, todavía no, pero a lo mejor el Señor diga ya. Pero si llega el momento en que no voy a dejarle problemas a mis hijos. Porque hermano, Salomón tenía hijos, digo hermanos, ¿sí o no? Tenía otros hermanos. Pero David dijo, voy a hacer estos preparativos para mi hijo Salomón y para la obra del Señor. Mire, estoy diciendo esto, hermanos, porque David antes de su muerte hizo eso. No sé usted, hermano, no sé usted, pero yo sí conozco y me decía esta semana esa persona precisamente, mi hermano dice, voy a usar la palabra, se agandalló el terreno. Y una prima mía precisamente esta semana me decía, mi hermano el mayor, dice, ese se quedó con la parcela, él es el que tiene todo la parcela y la casa, él es el que va a decidir si le da o no le da, no, nos da algo. ¿Pero por qué? Porque mi papá no dejó nada, no hizo preparativo, pensó que era eterno. Y verdad que siempre sale uno que otro más así muy, ¿cómo dice? Ajá, con un espíritu de gandallismo, ¿verdad? Que se agarra a todo y dice, esto es mío. Es que yo fui el que vi a mis papás, es que yo fui el que vi. ¿Por qué? Porque, disculpando pues a los viejitos que ya se fueron, que Dios los bendiga, que ya no sé si les llegue esa bendición, ¿verdad? Pero no vieron eso, porque pensaron que eran eternos, pensaron que nunca iba a pasar. ¿Estoy diciendo algo, hermano, que ofende? No, pero sí es una realidad, hermano Rubencito. Tú nos platicabas algo, y la verdad que a veces, cuando ya se van los padres y quedan las cosas ahí, el que traga más saliva, no, ¿cómo está? El que tiene más saliva traga más pinole. Yo soy de la idea que si me voy, ¿sabe qué, hijo? Esto te toca a ti, esto a ti, esto a ti y esto a ti. Y si me voy, que no peleen. Mis hijos se llevan muy bien, gracias a Dios. No los he visto todavía agarrarse de las greñas o de insultarse. Gracias a Dios. Sí, pero si yo agarro y digo, la casa, ahí el que sea más pila, ese que se quede con. No, porque va a haber bronca, va a haber problema. Y lejos de dejar una bendición, estoy dejando maldición. Ahora, aquí voy con esto, miren. Isaías 38:1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Ezequías. Hay enfermedades que son de muerte. Hay enfermedades que son nada más para que Dios se glorifique. ¿Se acuerdan del ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No, pues es que para que se glorifique a Dios. Amén. Y lo sanó el Señor. Pero Ezequías se enfermó de muerte. Incluso hubo un profeta, porque hermano, aquí hasta los ricos también lloran. O sea, hasta los profetas también mueren. Porque eso ha pasado en este tiempo. Mire, nada más a manera de comentario. Han muerto muchos pastores. ¿Sabe qué nos han dicho? Y eso lo voy a decir así a usted. ¿Sabe qué nos han dicho? El apóstol dice,
hermano, por favor, háganme una notificación avalada por un licenciado, por un, ¿cómo se llama eso? Notariada, en la que abajo, en la que usted dice que si en caso que a usted le pase algo, ¿quién va a quedar de pastor en lugar suyo? ¿Me entiende? Yo ya sé, o sea, yo ya hasta lo he dicho a la iglesia y lo he platicado con Ángel, ¿verdad? Pero ahí va lo siguiente. Pero no lo he hecho notariado. O sea, tiene que ser legal, o tiene que ser, incluso que sea el Señor el que nos dirija a hacer eso. Y en caso que Ángel diga, yo siempre, no, que no creo eso, algo, no. Pero que dijera, pues el Señor dirá quién, ¿verdad? Pero voy a esto. Muchos pastores murieron y como no dejaron nada preparado, a la familia lo dejaron con deudas, a la esposa la dejó rentando un terreno, una casa donde hacían culto. Y hermanos, y muchos de ellos, o algunos de ellos, sus esposas ya renunciaron porque no era ella la que iba a quedar. ¿Sí me entiendes? Pero ¿por qué pasa eso? Porque pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Ezequías se enfermó de muerte. Gloria a Dios porque Ezequías, el Señor le dio 15 años más de vida. Pero mire, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. A ver, hermano, ¿quién dice así? ¿Quién es Jehová? Dios. No era Isaías, no era el profeta. Que el pastor está diciendo eso porque no tiene otra cosa que decir. No, es Dios el que está diciendo esto. Ordena tu casa. ¿Qué es ordenar tu casa? ¿En qué aspectos? En lo espiritual, arregla tu familia. No, hermano, yo nada más estoy viviendo así, pues, ¿verdad? Charangueadito, ¿verdad? No sé si es mi esposo, mi novio o mi amante. ¿Entiendes? Pero viven desordenados, pues. ¿Me explico? O sea, viven en unión libre. Esa es la moda, dijo una hermana cuando le dije, fíjese que fulano es tal. Ay, hermano, así viven todos. ¿De qué se admira? No, sino que me admiran, sino que deberíamos ordenarlo. Ordena tu casa, porque morirás. Ordénate espiritualmente, almáticamente. Ordénate, deja de estar gritando y maltratando a tu mujer o a tu esposo. Deja de estarle maltratando a tus padres, gritándole y diciéndole un montón de cosas. No. Deja de estar manipulando. Ordénate. ¿Me estoy explicando? Ordénate. En lo espiritual, ponte a cuenta con el Señor. Ordénate. En lo matrimonial, en tu relación con tus hijos. ¿Tienes problemas con otra gente? Ordénate. Ordena tu casa. Arregla todo lo que tengas que arreglar. Y en lo legal también. Arregla los documentos, los papeles. Cuando alguien muere, ¿qué pasa, hermano? Ahí andamos corriendo y ahora, ¿dónde lo vamos a enterrar? ¿Dónde? No tengo terreno en el panteón. Yo no tengo en el panteón. No, hermano, pero es que allá en el cielo. Sí, pero es que estoy aquí en la tierra y mientras estoy aquí, ¿qué? Y si llegan tocando la puerta, y llegan tocando y hacen, buenas, venimos vendiendo seguros de la funeraria. El Señor te reprenda, vete de aquí, Satanás, le dice al pobre muchacho. ¿Por qué? Porque creen que nunca va a pasar eso. Pero le dice el Señor a Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, mi hermano, otra cosa que tenemos que hacer es esto: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. No temas en nada lo que vas a padecer. Los padecimientos son parte de la vida.
Muchos somos muy valientes hasta que nos toca pasar por la enfermedad. ¿Alguna vez ha escuchado usted esa frase, ay, Jalisco, no te rajes? Porque somos mexicanos, ¿verdad? ¿Qué otra palabra decimos los mexicanos? ¡Arriba México! Y otro dice, a mí me vale. Pero hermano, vas a padecer. Va a haber momentos, no estoy llamando pues el sufrimiento para su vida, sino que va a haber momentos que vamos a padecer. Los sufrimientos no son para siempre. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es un periodo. Porque mire, dice por ahí un refrán que no hay mal que por bien no venga, pero hay otro que dice no hay mal que dure 100 años, ni hermano que lo soporte, digo, ni persona que lo soporte. O sea que si o se quita la enfermedad o te vas con el Señor, pero la verdad no vas a sufrir por siempre, no. Pero dice, sé fiel, vas a padecer, sí, pero sé fiel. Ah, hermano, pero es que yo no quiero vivir así, yo no quiero estar así. No, nadie quiere, pero sé fiel. ¿Quién quiere morir apedreado? Nadie. Y Esteban murió apedreado, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tanto tiempo que le he servido a Dios y mira cómo estoy muriendo. No, hermano, él levantó sus ojos al cielo, hermano, y empezó a ver una visión y vio al Señor Jesucristo que estaba de pie, porque lo iba a recibir en el cielo. Y Esteban bendiciendo a los que lo estaban matando. No estaba hablando incoherencias y blasfemias y yo no sé por qué yo estoy así, por qué me están matando así, si yo... No, hermano, sé fiel hasta la muerte y dice, yo te daré la corona de la vida. Ya estamos, ¿verdad? Sobre el tiempo. Bueno, quiero que se ponga de pie, hermano. Dice la Biblia que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Miren, porque este Dios es nuestro Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que si yo muero hoy, el Señor nos va a guiar después. ¿Cómo ven? A ver, eso es importante, así como está de pie, hermano. A mucha gente le tiene miedo a ese momento. ¿Por qué? Porque no sabe lo que pasa después, pero después de la muerte, vida eterna. Pero dice, nos guiará aún más allá. El rico, cuando murió, ¿quién se lo llevó? La muerte. Y a Lázaro, ángeles vinieron. O sea que nos va a guiar el Señor para que atravesemos, hermanos, aquello que es desconocido. El Señor nos va. Y mire, yo ya terminé de predicar, nomás le estoy dando. Pero ¿qué dice este texto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermano, aunque la muerte llegue, no temeré mal alguno. Ahora, yo le estoy diciendo esto, hermano. Esto está facilito de decirlo. ¿Verdad que sí? Yo sé de gente, por lo que le digo el muchacho que decía esto, ya estaba viejo, ya se iba a morir. Sí, pero cuando te toque a ti, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es una promesa, pero esto es para los que creen. Un incrédulo va a decir, ¿verdad? Pero una persona que tiene fe, dice, Él va a estar conmigo. Pero esto no es para los que se suicidan, hermano. Esto es para los que, si el Señor dice, por ahí voy a pasar, Él va a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No sé por qué estamos hablando de esto, pero anoche sí me tocó el Señor mucho para hablar de este tema, y porque
Yo pensaba hablar de los trasladados. Yo hasta les mandé algunos mensajes por ahí. Pero ya más tarde, hermano, como a las 10 de la noche, 9 por ahí, me llegó ¡pam! Y empecé a llorar. Porque digo, la iglesia, mucha gente, hermanos, estamos siendo bombardeados por una doctrina de muerte, por una cultura de muerte. Estamos siendo bombardeados, hasta los niños. Ahí está la caricatura de Coco. Están indoctrinando o adoctrinando a nuestros niños. Y las películas para los jóvenes que hay, que hablan de Thanos y de tantas cosas, hermanos, porque quieren culturizar a la gente y hasta los cristianos aceptando eso. Y el gobierno aceptó esto que le digo. Entonces yo quiero deslindarme, hermano, y yo escojo la vida. ¿Cuántos escogen la vida? Amén. Si escogemos la vida, tomémonos de la mano del Señor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.